Estamos con María Teresa Quirós. María Teresa es socióloga, es profesora universitaria, tiene muchos libros publicados, es directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y, en fin, es una persona que está mirando, ¿no es cierto?, monitoreando, como se dice ahora, lo que es el avance de las redes sociales, de los medios digitales, los medios masivos y los medios digitales. En fin, el mundo ha cambiado en 20 años, ¿no? Hace 20 años no existían muchas de las cosas que hay ahora y lo que parecía invencible, por ejemplo, no sé, pues los grandes medios masivos de comunicación de pronto comienzan a agujerearse, ¿no? A transformarse, a cambiar. Son penetrados por otras... o integrados, o ¿no? integrados, o ¿no? integrados Asimilados. en plataformas, En ¿no? plataformas... En una plataforma que permite que un medio pueda tenerla a la televisión, a la radio, estar en las redes, Así en es. internet. Muchos apostaron porque la televisión iba a desaparecer. Así es. Y no desapareció. Uh-huh. Hay quienes dicen hoy día que el libro va a desaparecer, por ejemplo, Uh-huh. porque sobre todo la gente más joven se informa a través de internet. Hay quienes, como Carlos Escolari, por ejemplo, apuestan a que el diario como tal va a desaparecer y más bien caminaríamos a un modelo en el cual haya revistas semanales que se ocupen de temas y que los analicen, porque la coyuntura pasa por los medios y por las redes y por internet, ¿no? Claro, cuando el cine, por ejemplo, ha tenido varios momentos de alarma, ¿no? Cuando llegó la radio, era la época del cine mudo. Los cines instalaron radios para que la gente vaya y antes de la película, por ejemplo, escuche el partido de fútbol que podía alejarlo del cine. Uh-huh. Y luego cuando llega la televisión pasa lo mismo. Los medios no desaparecen, ¿no? Se transforman. Se transforman y yo creo que se transforman no solo porque la industria los transforme, que naturalmente se produce un cambio industrial, sino porque el modo de usarlos, uh-huh. Es decir, ahí viene los el papel, consumos, los consumos, ¿no? Uh-huh. La manera como las personas usan, en este caso las redes sociales, como ha usado, ¿no? Los primeros espacios de interacción y luego van apareciendo los otros, va apareciendo el Facebook, el Twitter, etc. Todo eso está muy atado al consumidor, no solo a la innovación en sí, sino que yo creo que uh-huh. La innovación responde, eso lo dice Castells con mucha claridad, la innovación está atada al uso, claro. a la manera como la gente lo usa, y ahí los jóvenes tienen un papel muy importante, ¿no? Porque es donde renuevan un poco estas formas de uso. Algunos dicen, por ejemplo, leí el otro día, que los jóvenes, y estoy hablando de, no sé, pues de los chicos de entre 15 y 20 y tantos años, ya no ven televisión abierta, ¿no? Y que en realidad su relación con las pantallas ya no pasa por ver el programa a tal hora, o incluso por cable, ¿no? Ver tal programa, no. Su relación con las pantallas ya es muy flexible y lo que hacen es básicamente comunicarse con otros, comunicarse con los amigos, con la familia, con quien fuere. Uh-huh. Pero ya no es la idea de la grilla de programación, claro. ¿No? La que se impone, la que manda. Esta organización de la programación que hace que tú organices tus tiempos uh-huh. para una cosa y para la otra. Es al revés. Claro. Cada uno organiza su propio tiempo y recoge de la oferta aquello que le parezca mejor. Sin embargo, ayer en clase les puse una de las historias de Relatos Salvajes, y justamente aquella en la cual tratan de culpar a este chico, mejor dicho, este chico atropella y le quieren culpar al jardinero, uh-huh. ¿no? Y hay todo un debate en clase que me llevó a mí a pensar, bien positivo, pero que me llevó a mí a pensar que a pesar de toda esta nueva relación que hay con los medios, ¿no? de esta organización mucho más personalizada que ellos tienen, de todas maneras, las relaciones con ciertos productos comunicativos tocan a los jóvenes en sus problemas esenciales. ¿Somos parte de un proceso de corrupción o no somos parte de un proceso de corrupción? Mis padres justificarían, ¿no? un pago a funcionarios para que yo no asuma la responsabilidad que tengo. ¿De qué manera esto nos habla del país y de la sociedad? Y esos debates fundamentales, que no son de hoy,
sí tocan y siguen tocando a la gente joven. Claro, siguen siendo representados, ¿no Y es siguen cierto? siendo, claro. Y claro, y esa representación encuentra Sí. una audiencia, digamos, y un debate. Sin embargo, y yendo más a tu pregunta, yo creo que si bien hoy día una persona joven o no tan joven puede organizar su consumo, todavía no me parece, por lo menos en el Perú, que sea tan innovador eso, salvo en algunos sectores de las élites que tienen mucho conocimiento de las tecnologías y que tienen mucho acceso a una información de calidad. El resto me parece que aún no hace un uso suficientemente innovador de todas estas posibilidades que las tecnologías nos dan. Hay audiencias, ¿no es cierto? Y hay una multiplicidad de ofertas para las audiencias. Pero siempre vemos que la audiencia mayoritaria sigue eligiendo los mismos tipos de relatos, de narraciones, de estándares de emoción, que eran los que fascinaban a la gente hace 50 años. Tal vez los ritmos son distintos, Absolutamente. pero los conflictos siguen siendo los mismos, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, el éxito de Rápidos y Furiosos, ¿no? Hace 1 millón de espectadores en una semana en el Perú. Pero ese mismo esquema de persecuciones y demás ya está ofrecido por los medios desde hace muchos años, ¿no? Nuestros modos de leer, ¿no? Hay un tipo de lectura que de pronto es una lectura creativa que exige tal vez el libro, no sé, la poesía, ¿no? Y hay un tipo de lectura que es la que se está imponiendo en los grandes supermercados de libro, ¿no? En la que tú ves que las principales mesas están dedicadas a manuales de autoayuda, pero hay otro tipo de lectura que sí va al libro. Entonces ahí yo comprendo a Javier, ¿no? Javier dice, sí, las cosas han cambiado, pero hay cosas que son esenciales, que están como en un núcleo, ¿no? Que exigen ciertas formas de lectura, ciertas formas de acercamiento, ¿no? A ciertas cosas que son más exigentes y creativas. ¿O no? Si fuera así, digamos, casi podríamos decir que toda esta mirada, incluso desde Vargas Llosa, de lo que es lo culto y lo masivo como lo banal, con la cual yo no coincido del todo, No, yo tampoco. y soy muy crítica, Sí, claro. pero que ese modelo todavía existe. Sí, Y yo creo que sí. se da en la realidad. Porque efectivamente tú vas a encontrar lo que me estás señalando. La pregunta que yo me hago muchas veces es, ¿por qué ocurre eso, no? ¿Por qué a lo mejor no encuentras tú en un público de menor condición social y de menor instrucción un interés por una literatura más elaborada o por una programación de mejor calidad? Y la respuesta es muy difícil. Yo me acerco a pensar que tiene que ver con las grandes diferencias educativas y con las enormes diferencias que hay en el acceso a productos de calidad que te den otros elementos de juicio, que te permitan comparar, que te permitan mirar de otra manera. Entonces cada vez me convenzo más que la educación es tan diferenciadora, no solo por lo que leen, por lo que miran, por los viajes que pueden hacer, por las cosas que le dan las personas con las que los rodean, que es como si se reprodujera la diferencia social a cada momento. Y entonces efectivamente pareciera que las cosas no cambian. Y las industrias de alguna manera son muy funcionales a eso. Sí, claro. ¿No es cierto? Conocen al público mejor que nadie. Así es. Conocen al Y público reproducen los parámetros o los paradigmas que hacen justamente esa diferenciación, que establecen, que mantienen. Alejandro Piscitelli, por ejemplo, Que es un argentino que escribe sobre tecnologías, y nuestro peruano, Capello, peruano que está trabajando todo el tema de las series, más o menos plantean lo siguiente, que las series hoy día sirven para pensar. Sí, claro. ¿No? Que tienen relatos complejos, Claro. que permiten informarse de cosas que a veces uno no conoce, ¿no? Relacionar, vincular, que son otro tipo de incluso de formas de identificación que se desarrollan ahí. Sí. Y entonces
ahí sí podríamos pensar que se está avanzando hacia algunas cosas más complejas, incluso en la televisión. Claro, porque hay un pensamiento conservador que dice que la era digital lo único que ha traído es simplificación, banalidad, rapidez. Y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Cuando uno, es decir, muchas cosas pueden ser vistas de una manera superficial, ¿no es cierto? Y muchas actitudes pueden ser superficiales, pero en tantos campos, en tantos dominios. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, lo que está pasando en la experiencia de la televisión. Antes el cine consideraba la televisión, la basureaba, ¿no? Porque eran ficciones elementales, tipos de actuación, así un poco engoladas. Entonces la televisión era, ¿no? Pero ahora hay esta especie de convergencia, ¿no? En la cual, claro, esa televisión compleja, que es la televisión de las series, realmente, esa que empieza con Los Sopranos, digamos, nosotros continúa con The Wire, con Mad Men, con Breaking Bad, con, en fin, estas series tan importantes, ¿no? Entonces, hay una complejidad, y eso es producto de la era digital. Eso es lo que ha aportado la era digital, ¿no? Muchas de las críticas que se le hace a lo digital son realmente, contienen mucha desinformación, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado. La sociedad cambia, el ritmo de la sociedad no depende solo de lo digital. No, claro que no. Depende del sistema económico, de la industria, de la empresa, de una serie de elementos que están ahí presentes, y lo digital podríamos decir que transformó pues claramente la industria, que transformó el sistema político, ¿no? Que transformó la vida cotidiana. Tal vez lo que con más lentitud ha transformado lo digital es la educación. La educación no termina de entenderse en esa dimensión, no del uso de programas, sino de la comprensión que hoy día las personas, para entender y comprender, se educan de múltiples maneras, desde muchos referentes, de todos con todos, de muchos con muchos. Todavía hay un modelo transmisivo que se impone. Yo creo que lo digital es un elemento que juega a favor de la vida en todos sentidos y se sabe aprovechar adecuadamente, ¿no? Claro, y además que es una realidad irreversible, creo yo. Además eso no va para atrás. No, claro, al contrario. ¿No? Al contrario, y también marca mucho la incertidumbre de la vida de hoy, porque nadie puede saber con certeza qué va a pasar dentro de 5 años, por ejemplo, en este tipo de relaciones, ¿no? No es posible. Claro.